Megacanal Tuxtla Gutiérrez. Clasificación A. Este programa es apto para todo público. A fondo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos de A Fondo. En esta ocasión, a nombre de mi compañero Luis Octavio Pineda, un servidor Ángel Gómez le llevará este programa transmitiendo ahora desde el Centro de Hidrometeorología del Organismo de Cuenca Frontera Sur de la Comisión Nacional del Agua, en donde muy amablemente el ingeniero Rodrigo Guadalupe Paredes, jefe de Hidrometeorología del Organismo de Cuenca Frontera Sur, nos ha tenido a bien recibirnos y donde nos va a hablar de muchísimos temas que implican y que desde luego también interesan a la sociedad chiapaneca. En este caso, bueno, desde luego agradecerle, ingeniero Rodrigo, la atención, el recibimiento aquí en las oficinas, pero muy agradecido. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, Ángel, por venir a visitarnos. Con gusto los vamos a atender y comentar lo que podamos contribuir para tu programa y para la audiencia, con mucho gusto, a sus órdenes. Muchísimas gracias, ingeniero. Y pues vamos a empezar directos. La verdad es que a mucha gente, ingeniero, le interesaría muchísimo también el saber qué es lo que se hace, qué es lo que se realiza, cuáles son las tareas que se implementan a través del Centro de Hidrometeorología del Organismo de Cuenca de la Frontera Sur de la Conagua. No sé si nos puede usted contar al respecto. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, este centro hidrometeorológico en este mes va a cumplir 7 años en operación. Claro. Y es un centro específico para dar seguimiento a las condiciones hidrometeorológicas que estarían afectando a 2 regiones hidrológicas administrativas que tiene a su cargo la Comisión Nacional del Agua en las oficinas del Organismo de Cuenca Frontera Sur. Perfecto. Me refiero a las cuencas Grijalva y Usumacinta, que son incluso los ríos más caudalosos del país, y la región hidrológica de la costa de Chiapas, que todos sabemos son 25 cuencas a lo largo de la costa de Chiapas, en donde pues hay diferentes condiciones, ¿no? Así es. Entonces, este centro hidrometeorológico tiene 4 funciones importantes. Una, dar seguimiento meteorológico a las condiciones que puedan predominar en estas 2 regiones hidrológicas que abarcan incluso a los 2 estados, a Chiapas y Tabasco. Digamos, se hace el seguimiento meteorológico. Tenemos implementada tecnología con la que podemos ubicar con imágenes de satélite cómo se ubican las condiciones de la nubosidad y de la evolución de las tormentas, con la cual el personal de meteorología hace una previsión y además se acompaña del uso de modelos numéricos de la atmósfera, con el que hacen pronóstico meteorológico a 24, 48, 72 y 96 horas. Lo colocan en boletines meteorológicos y lo difunden a la sociedad a través de correo electrónico y además a través de la página de internet del Servicio Meteorológico Nacional. También tenemos un radar meteorológico y toda una infraestructura para medir, las condiciones climatológicas. Tenemos estaciones automáticas meteorológicas, tenemos estaciones convencionales para medir la climatología, un radar meteorológico, 2 estaciones de radiosondeo, una ubicada en Tapachula, otra en Villahermosa, estaciones hidrométricas con las que se miden los caudales de los ríos, los niveles de los ríos, de las presas, de los cuerpos de agua. Esa actividad de la medición de los ríos lo tiene otra área operativa, que es el área de hidrología operativa, en donde le da seguimiento a la lluvia, a las precipitaciones y a la evolución de los niveles de los ríos, con la que podemos informar también a la sociedad a través de boletines que elaboramos. Hay un área también operativa que es la de climatología. Toda esta medición que realizamos a lo largo del tiempo pues va generando historia, lo que nosotros le llamamos los datos históricos climatológicos.
Y al hablar de datos climatológicos a lo largo de la historia, entonces estamos hablando de la climatología. Y esa información, realizando sus análisis, nos ayudan a saber cómo se comportan las lluvias a lo largo del tiempo y con eso poder establecer pues algunos criterios o dar seguimiento específico a algún periodo para pues, conocer cómo ha venido cambiando, cómo ha venido evolucionando la condición climática. Y hay un área operativa también que a lo mejor no se ve mucho, sin embargo es un área que suministra información con la que las demás 3 áreas operativas funcionan. Claro. Se le llama redes de observación a esa área y es un área que tiene la función de mantener en operación y funcionando todos los puntos de medición. Tenemos una vasta red de más de 300 puntos de medición en los 2 estados, en Chiapas y Tabasco. Conjuntamente, si hablamos de las estaciones que son climatológicas convencionales, con las automáticas, con los observatorios meteorológicos, que en Chiapas hay 5, en Tabasco hay 1. En los observatorios meteorológicos hay personal que trabaja las 24 horas, los 365 días. En Chiapas está el de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Arriaga, San Cristóbal de las Casas y Comitán. Y en Tabasco hay 1 en la ciudad de Villahermosa. Bueno, ahí hay personal que labora las 24 horas, los 365 días y que con las observaciones y mediciones que realizan envían la información al Servicio Meteorológico Nacional de la Ciudad de México y ellos integran la información de todo el país y a su vez se conjunta toda esa información en los Estados Unidos, en donde se concentra la información meteorológica incluso de todo el continente. Claro. Y bueno, digamos, contribuimos de alguna manera a todo este seguimiento a través de las redes de observación. Tenemos el radar meteorológico en la cima del Cerro Almozotal, que es una herramienta que nos ayuda a dar seguimiento a la evolución de las tormentas o de los ciclones para una mayor precisión en cuanto a la ubicación de tormentas. Una estación receptora de imágenes de satélite, que es la que utilizan los meteorólogos de manera operativa para igual dar seguimiento a la evolución de la nubosidad de las tormentas. Claro. Las redes de observación también ve la hidrometría, las estaciones en donde miden los niveles de los ríos, de las presas y los caudales. Todo eso conforma las redes de observación y es todo lo que opera aquí este centro hidrometeorológico. Al final de cuentas, ingeniero, se trabaja justamente bajo el monitoreo y con la información para darlo a conocer a la ciudadanía y de una u otra manera pues se puedan prever también de una u otra forma pues algunos eventos en los que se puedan evitar incluso tragedias de algunos provocadas por fenómenos naturales, ¿no es así? Es correcto, sí. La finalidad de emitir esos boletines está enmarcado, digamos, en un proceso del Sistema Nacional de Protección Civil, en donde la Comisión Nacional del Agua trabaja de manera coordinada, ¿no?, con las oficinas de protección civil estatal y municipal. Entonces, la información que emite este centro hidrometeorológico tiene la función de prevenir, es decir, antes de que ocurra algún evento importante hidrometeorológico, durante, es decir, ahora mismo, por ejemplo, hay un sistema de baja presión, que es la depresión tropical número 17 en el Pacífico, que ingresó incluso esta mañana en las costas de Oaxaca, y se le dio seguimiento antes, es decir, el día de antier hubo una reunión del Comité Estatal de Emergencias aquí en el Centro Hidrometeorológico para avisar que había sistemas de baja presión en el Pacífico con probabilidades de evolucionar a ciclón tropical, y se implementan ciertas acciones dentro de ese marco de protocolo antes del evento. Durante, ahora mismo estamos informando a través de nuestros boletines cómo va la evolución del sistema, cuánta precipitación es la que puede estar ocurriendo, en qué municipios, etcétera, y la información la ocupa el Sistema Estatal de Protección Civil para difusión de sus áreas a nivel regional para la toma de decisiones. Y después de que ocurra esto, si hubo lluvias importantes que generaron afectaciones, incluso, digamos, algún daño adicional que pudiéramos considerar como desastre, claro, se emiten reportes de precipitación para poder hablar de algún dictamen, ya sea de emergencia o de desastre. Entonces ese es el servicio que da el Centro Hidrometeorológico
antes, durante y después de los fenómenos hidrometeorológicos. Esa es la función, trabajando de manera coordinada con nuestras autoridades a nivel nacional, autoridades a nivel estatal, incluso las autoridades municipales en los casos en donde haya la ocurrencia de afectaciones o presencia de lluvias importantes. Perfecto. Ingeniero, mucha gente a veces, como sociedad o desde afuera, no entendemos el tema de que son a veces pronósticos, son probabilidades que se pueden presentar, porque a veces, por ejemplo, se realizan estos boletines y se dice, bueno, pues tendrá la presencia de lluvias, y de repente la gente dice, no, pues es que no llueve, ¿no? O ¿por qué esto? ¿Por qué en algunas zonas? Pero también al final de cuentas, son fenómenos naturales y que se pueden comportar de manera diferente, incluso en cuestión de algunas horas, ¿no? Esto puede variar también, hay que mantener también y decirle a la gente que incluso son pronósticos emitidos, pero que de una u otra manera, pues puede tener una variación en torno al comportamiento que se pueda tener incluso, por ejemplo, en el estado, ¿no? Es correcto, efectivamente, y qué bueno que haces, Ángel, esa observación, porque los boletines o los pronósticos que se emiten aquí, digamos, llevan todo el criterio del conocimiento de los meteorólogos. Así es. Con el mejor ánimo de que se esté previendo lo más que se pueda con las herramientas que se tienen. Claro. Las herramientas que se tienen son modelos numéricos o la misma información de las imágenes de satélite que se alimentan de información real. Mencioné hace un momento de que los observatorios meteorológicos miden datos cada hora. Esa información se manda al servicio meteorológico y ellos lo mandan a los Estados Unidos, que es en donde está la tecnología, donde desarrollan las corridas de los modelos meteorológicos. Y todas esas informaciones son datos de entrada, son las condiciones de frontera de los modelos, los datos iniciales, donde se hacen corridas hasta 5 días. Y con modelos matemáticos, pues digamos, hacen una previsión de las condiciones atmosféricas. Entonces, el meteorólogo, cuando usa el resultado del modelo numérico de lluvia, está tomando en cuenta ya información que realmente existe, solamente se está proyectando hacia 96 horas, 120 horas de pronóstico. Digamos, ese concepto más su criterio, conocimiento de la zona aquí en el estado de Chiapas, que es muy variable. La misma geografía del estado y la orografía hace que las condiciones sean muy cambiantes en la zona norte del estado, en la zona de la selva, en la depresión central, en la zona de la sierra, en la zona de la costa. Pues hay una variación muy importante de estas condiciones para que haya efectivamente un cambio. Sin embargo, el meteorólogo pues debe considerar esas características en el momento que emite su criterio para definir un pronóstico con el que pues está dando un aproximado de lo que puede ocurrir. Perfecto, ingeniero. Pues eso es muy, muy valioso, la información que desde luego hemos ahondado en este primer bloque. Hay muchísimas cosas de qué hablar, sobre todo de los fenómenos que han afectado al estado, como es el tema de la sequía, a través del fenómeno del Niño, también el tema de la temporalidad de las lluvias, que se han demorado conforme han pasado los años. Y todos estos temas, ingeniero, esperamos que nos pueda platicar al respecto, pero vamos a ir a nuestra primera pausa. Ya regresamos, desde luego, con toda esta información que desde luego estamos seguros les va a interesar. Vamos a una pausa. La diversión de Crackle continúa a través de tu XView sin costo adicional. Disfruta las mejores películas, contenido original y exclusivo, las series más aclamadas como, cuando y donde quieras. Si ya tienes XView, disfrútalo de inmediato. Si no, ¿qué esperas? Con Megacable ya nada es igual. La constelación de YouTube Stars en XView crece. Con los Polinesios, Extra Polinesios, Crafting Geek y muchos más. En pantalla grande y al instante. Chécalos hoy mismo. Con XView ya nada es igual. Mega Canal. Si crees que puedes tomar la señal de cable sin pagar por ella y que nadie se va a dar cuenta, considera que en realidad es un delito federal que sí es grave y que se castiga con multas y hasta cárcel. Las excusas están de más cuando se comete un delito. Robar la señal de cable es ilegal. Hagamos bien las cosas. Imagina tu empresa,
Imagínala trabajando con las mejores soluciones de Wi-Fi de manera estable, sin límite de usuarios conectados simultáneamente y con tecnología de punta. Imagina controlar los accesos en múltiples dispositivos y tener información analítica de uso de tu red. No importa el tamaño de tus planes, tenemos una solución en red Wi-Fi para tu empresa. Con Hola, eso que imaginas se puede. La solución está a una llamada. 9690-6000. Estamos de regreso en su programa A Fondo, en esta ocasión charlando con el ingeniero Rodrigo Guadalupe Paredes, jefe de hidrometeorología del organismo de Cuenca Frontera Sur de la Comisión Nacional del Agua, y pues platicábamos acerca de cómo opera la Comisión Nacional del Agua, que tiene también que ver con esto de generar reportes y generar boletines también para mantener informada a la población. Y caemos desde luego en algo que es el comportamiento justamente de las condiciones climatológicas o climáticas, de acuerdo al término, usted es el experto ahí, ingeniero, sobre todo en algo que ha venido aquejando a Chiapas en los últimos años, el tema de la sequía, que cada vez las temperaturas son más altas, cada vez incluso en este 2019 se ha prolongado muchísimo la temporada de sequía, afectando al sector del campo, afectando desde luego el caudal de los ríos, ¿no? Y que en muchas ocasiones pues a veces no entendemos a qué se debe o por qué se presentan este tipo de fenómenos. Ingeniero, la sequía, un tema que preocupa y ocupa. Tienes toda la razón, Ángel, al mencionar que es un tema que preocupa. Digamos, hace por ahí de 2014 era un tema que incluso nosotros aquí en el Centro Hidrometeorológico o la Conagua, aquí en Chiapas, hablar de sequía era un tema como que no nos cabía muy bien el concepto, porque el régimen de lluvias que hay en Chiapas es 3 veces la media nacional. Claro. No se diga Tabasco, que es una condición muy similar. Entonces, la Comisión Nacional del Agua implementó un programa de medidas preventivas para mitigar la sequía por ahí de 2013-2014, pensando más en los estados del norte, donde es más tangible el hecho de que hay una sequía. Muchas veces nos han preguntado, bueno, ¿y qué es la sequía? Si nos referimos a los estados del norte, pues es muy fácil dar respuesta, porque ocurre allá de que durante una temporada de lluvias no llueve. Entonces, al siguiente año eso trae unas consecuencias tremendas en las cuestiones hidrológicas. Y hay muchas afectaciones de todos los tipos que nos podamos imaginar por la falta de agua en los ríos, en los niveles freáticos de los acuíferos. Pero, por ejemplo, en Chiapas, de todos modos llueve, aunque digamos, es que ha llovido poco este año, bueno, de todos modos tenemos precipitación. Si nos referimos al estado de Chiapas, hablar de sequía, vamos a tener que referirnos al hecho de que hay años en donde llueve menos de lo que debe llover. Lo que debe llover, nosotros, ocupando el tema de la climatología del estado, realizamos, digamos, el promedio histórico de precipitación con base a la información que tenemos monitoreada, medida. Consideramos unos 30 años de registros, hacemos promedios que nos permita saber en todo el estado cuál es la lluvia promedio que hay en un periodo de 30 años. Eso es la lluvia media histórica. Y esa información la ocupamos de referencia para dar seguimiento a cada año. Entonces decimos, muchas veces nos van a escuchar diciendo, es que ha llovido menos de la media. Nos referimos a ese promedio histórico. De medición, ¿no? De 30 años de 30 años, okay. Para establecer un comparativo. De acuerdo. Es información propia del estado, ya sea Chiapas, ya sea Tabasco, ya sea toda la región de las 2 cuencas hidrológicas que le competen a este organismo de cuenca. Digamos, ese es nuestro marco de referencia y entonces cada año comparamos si llueve por debajo de la media, por arriba de la media, etc. Bajo este contexto, la última vez que hubo lluvias por arriba de la media
fueron 2010, 2011, 2013 y 2014. Claro. Fueron años que el acumulado a lo largo de todo el año estuvo por arriba de la media. Y en 2012 hubo un año ahí intermedio donde bajó tantito, pero no fue tan significativo. Digamos que a partir de 2015 a la fecha, 2019, todos los años han estado cerrando la temporada de lluvias por debajo de la media, entre un 24 y un 35%. El 35% por debajo de la media se alcanzó el año pasado, en 2018. Y este año 2019 no está quedando muy abajo, o sea, está, digamos, muy atrás del año anterior, está muy similar. Bueno, ¿a qué se deben estas condiciones? El clima tiene una variación, o sea, hay una variabilidad climática, por eso hay años lluviosos, que es cuando llueve por arriba de la media, y hay años que son secos, así le vamos a llamar, cuando llueve por debajo de la media. Entonces, todo esto lo menciono para hacer referencia a la sequía en Chiapas, de que nos vamos a tener que referir a años en donde ha habido déficit de precipitación, porque de todos modos ha llovido, nada más que ha llovido menos de lo normal. ¿Qué tanto menos? Entre un 24 y un 35% de 2015 a 2018, y lo que va de este año más o menos el déficit anda cerca del 30%. Creo que es muchísimo, ¿no? Es considerable. Es considerable porque pues es un valor importante. Anualmente llueven en Chiapas cerca de 2.100 milímetros en promedio, entonces le estaríamos restando un 30%. Claro. Eso es significativo. Claro. Todo eso tiene que ver con la relación que tiene, las relaciones oceánicas, la relación que tiene el océano con la atmósfera, que va cambiando, va cambiando. Esta variación tiene que ver con las temperaturas que hay en la superficie del mar. Para el caso del sureste mexicano, nos vamos a referir a la temperatura del mar que hay en el Pacífico, a la temperatura superficial. Y cuando hablamos de temperatura superficial del mar, estamos hablando de 50 metros de profundidad a lo largo, ¿no? De acuerdo. Entonces, cuando la temperatura igual sube por arriba de un promedio que es más o menos de 24 grados centígrados, hay cierto calentamiento, pero sube 1 o 2 graditos, o sea, no es mucho. De acuerdo. Y eso se mantiene durante un periodo. Entonces la humedad disponible en la atmósfera a la latitud de donde está el estado de Chiapas o todo el sureste mexicano se mueve hacia el Ecuador, dejando poca agua precipitable, digamos, encima de nosotros, ¿no? Entonces cuando viene la temporada de lluvias, que esa invariablemente va a llegar porque es un ciclo, el paso de ondas tropicales, la evolución de ciclones y todo eso que empiezan en mayo y terminan en noviembre, pues van a dejar precipitaciones, pero como se movió la humedad hacia el Ecuador, nos deja poca lluvia. De acuerdo. Eso es lo que hemos observado. Hay una condición que es contraria cuando se enfría, se enfría la temperatura superficial del océano, del mar, en el Pacífico. Entonces la humedad sí se concentra a lo largo de la latitud de donde está el estado de Chiapas o todo el sureste mexicano, y entonces hay más agua precipitable disponible y entonces llueve más. De tal modo que podemos decir que bajo condiciones cálidas, que nosotros le asociamos el nombre de niño a las condiciones cálidas en el océano, llueve menos, y cuando son condiciones frías en el océano, llueve más, para el caso de Chiapas. Esto lo hemos corroborado, digamos, con los años de 2000, por ejemplo, 2009 fue un año de niño, bajo condiciones de niño, y llovió por debajo de la media, cerca de 20%. Luego viene un año donde las condiciones oceánicas cambian, que fue 2010, es decir, el año próximo, de 2009, y se genera un fenómeno de la niña, unas condiciones frías en el océano, y nos dejó el año más lluvioso que se tenga registro en toda la historia, no solo de Chiapas, sino de todo el país. 2010. 2010. 2011 fue un año muy similar a 2010, pero un poquito más abajo, ¿sí? Llovió por arriba de la media, por debajo de 2010. 2012, por alguna razón, hubo un cambio drástico hacia condiciones de niño y atenuó la precipitación, la dejó muy cerca de la media, ligeramente por abajo. 2013 y 2014 nuevamente se recupera la precipitación. Hay condiciones neutrales en 2013 y de 2014 en adelante comienzan a haber condiciones
con tendencia hacia niño y variando. ¿Qué es lo que había comentado, ¿no? Que a partir del 2014 y para acá se viene un declive en el tema de las lluvias. De las lluvias, principalmente de 2015 para acá. Y en ese momento hay condiciones neutrales, porque también si hay condiciones de niño, también hay una condición neutral, que es en donde la temperatura del océano está muy acorde con el promedio que debe ser. Claro. Son las condiciones que están dominando en este momento, y se espera que, de acuerdo a los modelos, que así continúen hasta el cierre de este año, incluso el inicio de la primavera del próximo. Si eso ocurre, bueno, pues a lo mejor puede haber una recuperación del déficit de lluvia el próximo año, pero el que cambie los efectos que ha dejado estos 5 años consecutivos de déficit de lluvia, pues va a tomar un poco más de tiempo. ¿A qué se deben estos prolongados? Digo, si se tiene estimado, ustedes mismos acaba de explicar que de repente vino un declive en la presencia de lluvias, y de repente la sequía en Chiapas se empezó a acentuar, incluso en lugares o en regiones donde no se presentaba o donde no era tan común decir hay carencia de lluvia, sobre todo la zona selva del estado, la zona norte, en donde están acostumbrados a tener pues lluvias prácticamente gran parte del año. Pero ya son 4 años de esta constante. ¿Y qué se puede hacer al respecto? O digo, como sociedad, o qué puede implicar también que nosotros como sociedad hagamos para que se presenten ese tipo de fenómenos, ingeniero. Bueno, hay 2 cosas. Una, tenemos encima este tema de sequía, que incluso comenzamos la conversación diciendo que se nos hacía un poco difícil asimilar el concepto porque realmente no se había enfrentado como tal. Así es. Al menos no en lo más reciente. Incluso nos remontamos a hablar de 2009, o sea, hace 10 años, ¿no? Esta condición va a cambiar en algún momento en el futuro, porque la climatología tiene una variación oscilante. Okay. ¿Sí? Va a cambiar, tiene que haber un periodo en donde las condiciones de temperatura del Océano Pacífico se enfríen, y entonces haya más agua precipitable y tengamos nuevamente años lluviosos. Sin embargo, pues eso implica que estemos hablando de 2 o 3 años si se dan estas condiciones. De allí es lo que tendría que ocurrir para que contrarreste la condición o las consecuencias que ha dejado el hecho de que haya prácticamente con 2019 5 años consecutivos con déficit de precipitación. O sea, tiene que haber lluvias que contrarresten esas condiciones y para que haya una recuperación. Sabemos que en el pasado ha ocurrido, por allí hace unos días se hablaba o estábamos hablando de, por ejemplo, el sistema lagunar de Najá-Metzabok, que este año bajó considerablemente sus niveles, precisamente por eso, porque al no haber lluvia en todo un entorno de una cuenca durante un periodo largo, al haber déficit de lluvia, pues los niveles freáticos de los acuíferos bajan, los escurrimientos en las corrientes de agua disminuyen, y a la larga, en el día a día, bajo estas condiciones de déficit, pues los cuerpos de agua tienden a reducirse, a disminuirse. Sabemos que por ahí del 1950 ocurrió algo similar y se recuperó en los siguientes años. Algo así tiene que ocurrir, pero va a ser un proceso que nos va a tomar algún periodo. Eso es dejándole, digamos, a las mismas condiciones climáticas que resuelve el problema. Así es. Sin embargo, la realidad es que estamos viviendo bajo estas condiciones y hay comunidades que tienen que enfrentar la situación, las condiciones que están, y pues es complicado. Hay una serie de políticas que se van a estar implementando a raíz o a consecuencia de este periodo de sequía, que ya lo podemos mencionar como tal, claro. Condiciones de sequía en Chiapas. Hay 5 municipios, porque incluso todo esto se monitorea. Hay un monitor de sequía en México, que es una extensión de un monitor de sequía que hay en todo Norteamérica. Ya nada más lo proyectaron hacia México. Es una serie de metodologías que se realizan para conocer las condiciones de sequía pues ahora sí que en la geografía, y se consideran, por ejemplo,
estos déficits a los que comenté, haciendo referencia a la media, es decir, nosotros lo llamamos anomalías de lluvia, cuando nos referimos qué tanto por ciento estamos por debajo de la media en cuanto a la presencia de lluvia de los años que queramos analizar. Nos van a escuchar diciendo una anomalía de tanto por ciento, nos referimos a eso. Claro. Entonces el monitor de sequía considera las anomalías de lluvia en periodos de 6 meses atrás, de 9, 18, 36 meses, ¿no?, hacia atrás. Considera el monitor también de sequía el estado vegetativo con herramientas de percepción remota, es decir, con imágenes de satélite, ve cómo se está comportando la vegetación. Y más indicadores climáticos que toma en cuenta para poder establecer condiciones de sequía. Y al 30 de septiembre, que es la última actualización de este monitor de sequía, que incluso está en la página del Servicio Meteorológico Nacional, la página de internet, determinó que en Chiapas hay 5 municipios con condiciones de sequía extrema, lo cual, pues digamos, es la primera vez que algo así está ocurriendo con esa categoría de sequía extrema. Bajo las condiciones de sequía extrema normalmente se da pérdidas en cultivos, en pastizales, aumenta el peligro para la propagación de incendios forestales y sobre todo hay escasez de agua en los cuerpos de agua, en las corrientes superficiales de agua, y deberían implementarse algunas acciones para reducir el uso de ese recurso. Obviamente estamos hablando de Chiapas, en donde no hay muchos centros de población muy urbanizados, sino que más bien todavía por la dispersión, ¿no? Por la dispersión hay otro tipo de condiciones, ¿no? Claro. Y si fueran ciudades muy pobladas, deberían implementarse políticas de reducción de uso del agua en un 30, 40%, etcétera, dependiendo de las condiciones. Los municipios que están declarados con sequía extrema al día de hoy son, para el estado de Chiapas, Juárez, Ocosingo, Reforma, Benemérito de las Américas y Marqués de Comillas. Estamos haciendo referencia a municipios que se encuentran en la parte oriental del estado, en la zona de la selva específicamente, y en la porción norte también, la porción norte del estado. Esas condiciones hay. Las acciones que se van a estar implementando próximamente en un primer rubro van orientadas hacia la reducción de uso de agua para consumo público urbano. Bueno, dependerá bajo qué condiciones se puede implementar esas acciones aquí en el estado. Perfecto, ingeniero. La verdad es que bastante interesante toda esta situación, porque como bien dice, Chiapas pues es muy rico, sobre todo porque es una zona donde hay muchísima vegetación, una zona, la verdad es que en el norte tienen la percepción de que pues acá, pues cuando se iba a presentar un tema de sequía, y hoy lo estamos viviendo con todos esos temas del cambio climático y las afectaciones en las que también como sociedad, como seres humanos estamos incurriendo. Y hay muchas más consecuencias que se pueden presentar en caso de no tomar medidas adecuadas también de prevención, las cuales también ya vamos a seguir platicando con el ingeniero Rodrigo Guadalupe Paredes al volver de nuestra segunda pausa, porque hay muchos temas sobre todo de qué comentar. Viene también la temporada de lluvias que se ha venido, ya hemos hablado un poco al respecto, que se ha venido postergando, pero que al parecer durarán hasta el mes de noviembre, y también los fenómenos conocidos como frentes fríos. De todo esto ya le estaremos dando a conocer al regresar a fondo. La diversión de Crackle continúa a través de tu XView sin costo adicional. Disfruta las mejores películas, contenido original y exclusivo, las series más aclamadas como, cuando y donde quieras. Si ya tienes XView, disfrútalo de inmediato. Si no, ¿qué esperas? Con Megacable ya nada es igual. La constelación de YouTube Stars en XView crece. Con los Polinesios, Extra Polinesios, Crafting Geek y muchos más. En pantalla grande y al instante. Chécalos hoy mismo. Con XView ya nada es igual.
Mega Canal. Si crees que puedes tomar la señal de cable sin pagar por ella y que nadie se va a dar cuenta, considera que en realidad es un delito federal que sí es grave y que se castiga con multas y hasta cárcel. Las excusas están de más cuando se comete un delito. Robar la señal de cable es ilegal. Hagamos bien las cosas. Imagina tu empresa. Imagínala trabajando con las mejores soluciones de Wi-Fi de manera estable, sin límite de usuarios conectados simultáneamente y con tecnología de punta. Imagina controlar los accesos en múltiples dispositivos y tener información analítica de uso de tu red. No importa el tamaño de tus planes, tenemos una solución en red Wi-Fi para tu empresa. Con Hola, eso que imaginas se puede. La solución está a una llamada. 9690-6000. Gracias por continuar con nosotros en este programa de A Fondo, en esta ocasión desde el Centro de Hidrometeorología del Organismo de Cuenca Frontera Sur de la Comisión Nacional del Agua, y estamos platicando con el ingeniero Rodrigo Guadalupe Paredes, que nos está hablando en torno a la sequía. En el bloque pasado hablábamos al respecto y nos daba a conocer de que 5 municipios de la entidad, inimaginable en algún momento o impensable en años pasados, pues presentan sequía extrema. Y bueno, la verdad es que es algo preocupante como sociedad, porque este fenómeno se va a seguir presentando, de acuerdo a los especialistas, pues durante muchísimos años. Quizá tienen que existir muchísimas condiciones, ingeniero, para que esta tendencia pues vuelva a tener un giro favorable. Hablábamos de esta impensable condición de sequía que se da en 5 municipios de Chiapas. Ya lo manejábamos. Es Marqués de Comillas, Benemérito de las Américas, Ocosingo, los 2 restantes son Reforma y Juárez. Es algo que decíamos, preocupa y ocupa, pero las condiciones pueden prevalecer todavía por algún tiempo, ¿no, ingeniero? Sí, para que estas condiciones se restituyan o se restablezcan a condiciones, digamos, normales, en donde no hay este índice, pues tiene que haber precipitaciones. Lo tiene que dar el mismo ciclo de precipitaciones. Tiene que haber una recuperación de los déficits de lluvia a lo largo de algunas temporadas de lluvia. Claro. Y entonces, si decimos algunas temporadas de lluvia, pues tenemos que referirnos a algunos años. Por supuesto. Va a depender, supongamos que el próximo año de 2020, en la temporada de lluvias, pues hay un patrón de precipitaciones que establezca lluvias a lo largo de los meses de mayo a noviembre, considerables, de modo que en el balance final cierran como lluvias por arriba de la media. Suponiendo que eso se dé, comenzaría a haber efectos en donde hay condiciones de sequía extrema al día de hoy, pero no se va a dar un cambio inmediato. Claro. Va a ser un proceso que tiene que asimilar la misma superficie terrestre, los cuerpos de agua, los niveles freáticos de los acuíferos. Tendrían que asimilar todo ese escurrimiento y a lo mejor se reducen las condiciones. Si el siguiente año 2021 vuelve a haber precipitaciones importantes, pues en una de esas se restituye todo, ¿no? Claro. Pudiera ser. Pero si no, si hay condiciones, digamos, normales, como la tendencia que viene, pues implicaría en una recuperación un poco más lenta. Lo que nos preocuparía demasiado es que sigamos los siguientes años con esa tendencia de déficit de lluvia, porque entonces no se va a restituir, no se va a restablecer la condición de los cuerpos de agua de los acuíferos que hay en esas zonas. Tomaría mucho más tiempo para que se restablezcan las condiciones, ¿no? Entonces sí tendría que haber lluvia, sí tendría que haber precipitaciones para que haya una recuperación.
Aunado a eso, bueno, tendrían que implementarse algunas acciones adicionales que ayuden o que contribuyan al mejoramiento de las condiciones para poder a lo mejor aprovechar más los escurrimientos de las precipitaciones que ocurran, ¿no? Por eso ya estaríamos hablando de algo que tendría que establecerse en una agenda de trabajo a través de la misma sociedad organizada, a través de los consejos de cuenca. Hay consejos de cuenca que son instrumentos en donde la Conagua de alguna manera puede liderar la implementación de algunas acciones ahora sí que para ayudar a llevar bien las cosas en las cuencas con la participación de todos los usuarios, de los usuarios del agua, a eso me refiero, claro, en todos los sectores. Y bueno, es algo que incluso bajo las condiciones actuales de sequía que se están presentando de acuerdo al monitor, se tienen que implementar. Hablamos que en primera instancia es una reducción del uso del agua para fines de público, doméstico y público, pero bueno, no sé bajo qué condiciones se pueda dar esto en el estado. Porque al final de cuentas también es ahora sí que el vital líquido, ¿no? Sí. Y que de una u otra manera pues es indispensable y pues es un recurso no renovable y al final de cuentas pues también este tema llega a afectar muchísimo a pequeñas comunidades que, como hablábamos anteriormente, el tema de la dispersión viene también a ser un tema complejo dentro de nuestro estado, sobre todo para que las condiciones en algún momento dado puedan ser favorables para esas comunidades, ¿no es así? Sí, es correcto. Y también comentar que estas condiciones se fueron dando poco a poco, es decir, no las esperábamos, no las visualizábamos incluso los primeros años que empezó a haber el déficit, no se alcanzaba a ver qué tantas consecuencias podía implicar. El monitor de sequía da un seguimiento cada 2 semanas de las condiciones, las cuales van poco a poco evolucionando. Y para que haya condiciones de sequía extrema, debió haber habido antes una condición de sequía severa, claro, que puede durar de 6 a 9 meses bajo esas condiciones para después pasar al otro nivel. Antes de llegar a condiciones de sequía severa, hay sequía moderada, que también es, digamos, tiene que ver con el déficit de precipitación y los efectos que va teniendo sobre todo la biodiversidad que hay en la geografía. Y antes de sequía moderada hay condiciones anormalmente secas, que normalmente se dan, bajo condiciones normales, en el periodo de estiaje. El periodo de estiaje es un periodo del año en donde llueve muy poco, o hay días en donde no llueve. Nos referimos a los meses de marzo, abril principalmente. Claro. Quizás a veces desde febrero, lo que es febrero, marzo, abril, llueve muy poco, ¿no? Ese es el periodo de estiaje. Y es un periodo que ahora mismo, del próximo año, estas condiciones de sequía se van a resentir un poco más, aun cuando aún no termina la temporada de lluvias, pues termina hasta el 30 de noviembre. De acuerdo. Todavía hay la presencia de ciclones. Al día de hoy se han presentado 14 ciclones de los 19 pronosticados en el Pacífico. Esta mañana se formó la depresión tropical número 17, que ya no evolucionó al ciclón Octap, claro, que hubiera sido el número 15 de 19 en el Pacífico, pero todavía hay pues condiciones para que se puedan desarrollar, ¿no? Ocurran ciclones, ¿no? En el Atlántico han ocurrido 12 de 14, ¿sí? Han ocurrido 12 de 14 pronosticados. Y todavía viene la temporada invernal en donde llueve en la zona norte del estado, a consecuencia de los frentes fríos. Por supuesto, ingeniero, sobre todo hablábamos ya de que, pues, si bien se presenta este fenómeno de la sequía en varios municipios del estado, también las lluvias se siguen presentando, pero que desde luego con menor intensidad o con menor recurrencia, y que estas se van a prolongar hasta el 30 de noviembre. Sí, ese es el ciclo de la temporada. De la temporada. Perfecto. Y después viene ya la temporada de frentes fríos, de lo cual ya estaríamos platicando en el siguiente bloque. Y antes de culminar este tercer bloque informativo, también, ingeniero, el tema de las lluvias, sobre todo en las zonas costeras de la entidad,
se presentan junto con mayor intensidad. Incluso los fenómenos que usted platicaba, incluso se han venido a la baja, se han presentado menos cantidad, pero incluso más agresivos, ¿no? Eso es algo que también se ha notado con el paso de los años, como lo ocurrido en Japón. Es algo que viene, pues, quizás no dimensionamos, porque a veces se presentan menos fenómenos, pero vienen, la verdad, a provocar estragos bastante importantes, ¿no es así? Es correcto. Bajo estas condiciones que ha estado dominando los últimos años en la atmósfera, donde hice mención de que hay menos agua precipitable, eso hace que haya días en donde haya más radiación solar, es decir, menos nublados, obviamente pues menos lluvias, ¿no? Al haber menos nublados, entonces hay más radiación solar y eso hace que haya más calentamiento del aire. Por eso en los últimos años, y efectivamente desde 2015 para acá, que es cuando ha habido déficit de lluvia, se ha notado un incremento en los valores de temperatura. Claro. Decimos, no, es que ahora hace más calor, o hace más calor que el año pasado, o ya no es como antes, ahora se siente mucho más el calor. Tiene que ver con eso, con que hay días que son más soleados, claro. Hay menos presencia de nubosidad y por ende hay menos lluvia. Eso también contribuye con que las tormentas que se generan por convección, así se le llama, las tormentas convectivas, esas se producen por el calentamiento de la superficie del suelo, que hacen que el aire se caliente, entonces se eleva, da lugar a la formación de una nube convectiva que se llama cumulonimbus, y entonces ocurre un evento de tormenta en un área no muy amplia, es lo que nosotros le llamamos una tormenta puntual o tormenta aislada, pero efectivamente agresiva con rachas de viento fuerte, con mucha tempestad o con una intensidad fuerte de precipitación en un corto periodo. Es más o menos lo que ha venido ocurriendo últimamente, principalmente en la zona de la costa. Así es. Incluso este año que ha habido declaratoria de emergencia en algunos municipios de la costa, como es Huixtla, Capetagua, Villa Comatitlán, Mapastepec, es en donde ha habido, porque de repente se suelta la tormenta. Muchas veces ocurren en la parte alta de los ríos. Entonces, aunque llueva poco en la parte poblada, por así decirlo, vienen los escurrimientos y genera desbordamientos abajo. Por eso ha habido algunas inundaciones en algunas localidades, no necesariamente por la presencia de lluvia de manera local, sino más bien la lluvia urbana, que ocurrió, ¿no? Lo que llueve en la parte alta y que escurre y eventualmente genera desbordamientos. Eso ha venido ocurriendo y es por esa razón que son tormentas muy puntuales que no obedecen a un sistema de tormentas conjuntos, sino más bien de manera puntual ocurren por efectos de forzamiento térmico, dadas las condiciones de temperaturas que hay también en el suelo. Perfecto. Ingeniero, la verdad es que lo hemos platicado, bastante interesante, sobre todo las condiciones que han prevalecido durante los últimos años en nuestra entidad y que incluso han ocasionado pues, diversas situaciones que pueden llegar a perjudicar a la propia comunidad. Pero vamos a seguir hablando de muchos temas más, incluyendo la temporada de frentes fríos que ya comenzó y desde luego lo que estaría provocando en nuestra entidad y cuántos estarían afectando desde luego a Chiapas. Vamos a una pausa, regresamos con más. La diversión de Crackle continúa a través de tu XView sin costo adicional. Disfruta las mejores películas, contenido original y exclusivo, las series más aclamadas como, cuando y donde quieras. Si ya tienes XView, disfrútalo de inmediato. Si no, ¿qué esperas? Con Megacable ya nada es igual. La constelación de YouTube Stars en XView crece. Con los Polinesios, Extra Polinesios, Crafting Geek y muchos más. En pantalla grande y al instante. Chécalos hoy mismo. Con XView ya nada es igual. Mega Canal.
Si crees que puedes tomar la señal de cable sin pagar por ella y que nadie se va a dar cuenta, considera que en realidad es un delito federal que sí es grave y que se castiga con multas y hasta cárcel. Las excusas están de más cuando se comete un delito. Robar la señal de cable es ilegal. Hagamos bien las cosas. Imagina tu empresa. Imagínala trabajando con las mejores soluciones de Wi-Fi de manera estable, sin límite de usuarios conectados simultáneamente y con tecnología de punta. Imagina controlar los accesos en múltiples dispositivos y tener información analítica de uso de tu red. No importa el tamaño de tus planes, tenemos una solución en red Wi-Fi para tu empresa. Con Hola, eso que imaginas se puede. La solución está a una llamada. 9690-6000. Ya estamos de regreso en su programa de A Fondo. Estamos platicando con el ingeniero Rodrigo Guadalupe Paredes, jefe de hidrometeorología del organismo de Cuenca Frontera Sur de la Comisión Nacional del Agua. Estamos hablando en torno a todos los fenómenos que se han presentado durante este año y lo que ha ocasionado tanto temas de sequía como la demora en lluvias, así pues también lo agresivo que se han comportado algunas tormentas en nuestra entidad. Y desde luego vamos a seguir hablando de temas sumamente importantes, como es el tema de los frentes fríos que se van a presentar pues ya en esta última temporada del año y a principios del próximo en todo, desde luego, nuestro país. Pero desde luego lo que nos incumbe es saber, ingeniero, cuántos frentes fríos vamos a tener. Desde luego en todo el país sería importante conocer el dato, pero también los que estarían afectando directamente al estado de Chiapas. ¿Cómo se va a comportar el tema de los frentes fríos en este final de 2019 y principios del 2020? Es correcto. Todos los años, entre septiembre y mayo, más o menos, ocurre un fenómeno que se repite todos los años, es cíclico, que es de que unas masas de aire que están ubicadas en el Polo Norte o al norte de Canadá se mueven de manera regular hacia el Ecuador. Ese movimiento se da todos los años, digamos que contribuye con dar la estación del invierno para nosotros aquí en el hemisferio norte. Y entonces hay un contraste que se genera con las condiciones climáticas o atmosféricas también que se encuentran en latitudes más bajas. Claro. El frente frío es la parte frontal de la masa de aire frío que se desprendió del Polo Norte y que está chocando con masas de aire más cálido y húmedo que se encuentran en las latitudes, por ejemplo, en donde estamos nosotros, aquí en Chiapas. Entonces, cuando se juntan las dos masas de aire, la fría normalmente es seca, con condiciones cálidas que se encuentran en latitudes más bajas, se genera un contraste de temperaturas y de humedad. Sí. La humedad se condensa, forma nubes, el impulso de la masa de aire frío genera un movimiento de aire que da lugar a vientos muy fuertes, y eso se repite pues cada vez que baja una de estas masas de aire, ¿no? Claro. Entonces, en promedio ocurren 44 frentes fríos, o sea, eso es en promedio considerando los años de 1981 a 2011, digamos, en promedio ocurren 44. Pero hay años en donde también, dependiendo de las condiciones oceánicas o la relación océano-atmósfera, puede haber más o puede haber menos. Bajo las condiciones en las que nos encontramos actualmente, están pronosticando cuando menos 9 por arriba de esa media, es decir, 53 frentes fríos se están esperando en el periodo de septiembre de 2019 a mayo de 2020. Al día de hoy ya han ocurrido 5. El Servicio Meteorológico Nacional los va numerando en función de que toquen territorio nacional. Ninguno de ellos al día de hoy ha llegado al sureste mexicano, o sea, han estado desplazándose hacia el oeste, pasando al norte del país o al sur de Estados Unidos y moviéndose hacia el Atlántico. Por hacer mención, al día de hoy han ocurrido 5,
de 8 pronosticados entre septiembre y octubre. De acuerdo. ¿Sí? En el mes de noviembre se esperan 6 frentes fríos, en diciembre 7, en enero 8, en febrero 8, que sería como que el periodo o los meses en donde más actividad de frentes fríos vamos a tener, en marzo 6, en abril 6 y en mayo 4, ahora sí que a la baja. El total de estos frentes fríos que se esperan, no todos alcanzarían el sureste mexicano. Estamos hablando que en promedio puede haber 2 o 3 cada mes, a partir de noviembre, diciembre, enero, febrero, puede haber entre 2 y 3, incluso quizás 4 por ahí de enero, que puedan afectar al sureste mexicano. Y si afectan al sureste mexicano, de alguna manera, en mayor o menor medida, pues afectan al resto de Chiapas. ¿Cómo afectan? Bueno, pues primero comienza a haber nublados importantes, lluvias principalmente en la porción norte de Chiapas, vientos fuertes que a veces alcanzan rachas de hasta 100 kilómetros por hora, 120 kilómetros por hora en la zona del Istmo de Tehuantepec. Lluvias muy intensas, principalmente en la zona norte de Chiapas, del estado, todo lo que son los municipios de Ostoacán, toda esa zona es muy lluviosa. La zona de la sierra de Chiapas también es muy lluviosa por efecto de los frentes fríos, y eso lo da la orografía del terreno que hay. Puede generar lluvias muy intensas y descensos de temperatura, que también es algo característico, porque viene la masa de aire frío que de repente nos invade y irrumpe bajo las condiciones con las que amanecemos. De repente amanecemos, digamos, bajo templado y terminamos una noche entre fría o muy fría. Donde la temperatura afecta más es en las zonas altas, la zona de los altos y las zonas serranas, donde a veces incluso llega a haber heladas, ¿no? Entonces, pues esas condiciones hay y van a estar prevaleciendo próximamente. El siguiente frente frío, ahora mismo hay el frente frío número 5, que está ubicado al norte del país. Es muy probable que no alcance el sureste mexicano. Se prevé que la próxima semana, por ahí del día 23, 24, ocurra un frente frío que sería el primero que sí alcance al sureste mexicano, el cual estaría dejando precipitaciones importantes en el sur del Golfo de México, sur de Veracruz, Tabasco y norte de Chiapas. Pues la verdad es que estaremos esperando sus frentes fríos, ingeniero, porque la verdad es que con las altas temperaturas que se han dejado sentir tanto en la capital o en algunos otros pues municipios del estado, pues también con el tema de la sequía pues ha afectado de sobremanera. Ingeniero, de verdad le agradecemos muchísimo el que nos haya permitido pues recibirnos, que nos haya permitido desde luego con toda esta información darnos un panorama general, sobre todo también a la ciudadanía, el que esté enterado del comportamiento que ha tenido el clima en los últimos años y de lo que incluso nos puede esperar para los próximos años, y es algo muy importante a tomar en cuenta. De verdad le agradezco muchísimo el que nos haya recibido, y pues desde luego le agradecemos a usted en casa el que nos haya permitido entrar a sus hogares con estos temas que son de relevancia para todos ustedes y que con mucho gusto lo hacemos para que usted esté muy bien informado. Le agradezco el favor de su atención nuevamente a nombre de mi compañero Luis Octavio Pineda. Me despido, Ángel Gómez, para la próxima emisión. Hasta luego. A fondo. Megacanal Tuxtla Gutiérrez.